2. Vamos a leer solamente el versículo 1, hermanos. La semana pasada leímos versículos 1 en 2. Vamos a leer nada más 6:1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya le pusiste ahí a transmitir, hijo? Sí. Ok. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu gran amor a nuestras vidas. Dios, gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, tú has sido bueno y podemos gozarnos en tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos suplicarte, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y que podamos ver tu gloria esta mañana y cada día de nuestras vidas, Señor. Limpia nuestro corazón, prepara nuestra vida para recibir tu palabra y háblanos al corazón, Dios, de tal manera que seamos edificados y tu poder se manifieste en nuestros corazones, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Ok, dijimos la semana pasada, hermanos, que si cualquier creyente, sea laico o sea un ministro de culto, hace el bien por la admiración de los demás o por razones egoístas, va a perder su reconocimiento y la recompensa que Dios le puede dar. Dice en el versículo 1 en adelante, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ¿qué dice? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿A qué se refiere Jesús con eso? Ya tienen lo que quieren. La fama o no sé, la admiración. La cosa de la gente. Las dos cosas, tanto lo que mencionan ustedes tres como lo que menciona el hermano Daniel. ¿Sí? Ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir? Ya fueron alabados, ya les aplaudieron, ya les dijeron: ay, pastor, qué bueno que vino. Ya tienen su recompensa. ¿Sí? Ya tienen lo que buscan. Los que ahorita, por ejemplo, tienen que su yate, que su avión particular, que sus mansiones, que sus mega iglesias y el mega reconocimiento de muchísima gente, ya tienen lo que quieren. Esa es otra. ¿Qué dices tú, Miguel? Los que ya tienen su réplica de la espada de Salomón. Sí, los que ya tienen su réplica de la espada de Salomón, ¿verdad? Los que ya tenemos nuestra réplica de la espátula de Bob Esponja, ¿verdad? Es importante, hermano, que nosotros entendamos que hay una recompensa en los cielos, pero Jesús dijo claramente: no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. ¿Por qué? Porque corrompe. Porque en la tierra la orina y el hollín corrompen. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermanos, que cuando nosotros vamos en busca de algo que corrompe, vamos a hacer ¿qué? Corrompidos. Si yo meto la mano en un ácido que yo sé que corroe el acero, ¿qué le va a pasar a mi mano? El problema a veces es que no lo entendemos, hermanos, o a veces llegamos a pensar que a cualquiera le puede pasar, menos a nosotros. Y eso es un error. Eso es un error, hermanos, porque llegamos a perjudicar nuestra propia comunión con Dios, nuestra propia relación con Dios, y ponemos en riesgo nuestra eternidad a su lado, lo que menciona el hermano Daniel, cuando nosotros vamos buscando otra recompensa. ¿Me explico? Nadie puede tener doble paga por su trabajo, y si se la llegan a dar, la siguiente semana se la descuentan. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo justo es: yo trabajo una semana o un día o una hora, y por esa hora o por ese día o por esa semana voy a recibir mi salario. Cuando yo trabajo para la gloria de Dios, Dios me va a recompensar en su gloria. Cuando yo trabajo para mi gloria, el mundo me va a recompensar con esa gloria, que esa gloria es efímera, es pasajera. Entonces yo debo de tener bien claros cuáles son mis motivos
para venir a adorar a Dios, para venir a servir a Dios. Mis motivaciones tienen que ser bien claras, hermanos, bien claras. ¿Por qué? Porque cuando mi motivación claramente es glorificar a Dios, entonces Dios se va a glorificar en mí. Cuando mi intención claramente es que la gente me aplauda, que la gente me reconozca, que el tener fama, el tener dinero, el tener X cosas de esta tierra me las va a dar. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que a mí me mueve a servir a Dios? Miren, hay dos principios claves, y lo dijimos la semana pasada, que rigen la adoración cristiana. El primero de estos principios es que la verdadera adoración cristiana se lleva a cabo en espíritu y en verdad. Ya vimos lo que significa cada una de las dos. ¿En espíritu qué es? No en la carne. No en la carne, ¿qué más? Explícanos eso. Con absoluta sinceridad. Con toda sinceridad, desde lo profundo. Dice, No por vanidad, sino por ser visto de Dios. así es, o sea, dice la palabra de Dios, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. ¿Qué dijimos que significaba eso? Desde mi profundidad hasta la profundidad de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando de veras nuestras vidas pueden expresar una adoración que sale desde lo profundo de nuestro corazón. Cuando podemos derramarnos a lo mejor en lágrimas, a lo mejor no sé, en un cántico de alabanza, de adoración que llega y nos damos cuenta que estamos llegando al corazón de Dios con nuestra alabanza. Y no de la manera que dicen por ahí, ¿verdad?, que fuimos arrebatados. No. Pero cuando podemos darnos cuenta, hermanos, de que nuestra adoración verdaderamente está llegando y haciendo contacto con la santidad de Dios, en la presencia de Dios, y que somos bendecidos por esa bendita presencia de Dios derramándose en nuestras vidas, eso, amados hermanos, es lo que el creyente debe de buscar. ¿Me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos preocupamos por tener un buen escenario, no un altar, sino un escenario. Nos preocupamos, hermanos, por tener a lo mejor lo mejor de lo mejor aquí arriba, terrenalmente hablando, luces y humo y cuantas cosas se han inventado, multimedia, ¿verdad? Hay iglesias donde me ha tocado, hermanos, que están con unas pantallas que pues usted entra y parece que está entrando al cine. Unos pantallones, ¿verdad?, que lo apantallan. Y gloria a Dios por iglesias que tienen esos equipos y glorifican a Dios con ellos. El problema es, hermanos, cuando se glorifica más lo que se tiene aquí arriba que al Dios para el que se supone que se compraron esas cosas. Es que es una alabanza, pastor, como dice usted. La Biblia inclusive es esta que agradamos con todo lo que tengamos. Y por aparte dice hacerlo con inteligencia. No más se le va. Otra cosa que dice la Escritura es que lo vamos a hacer para alguien específicamente. Una cosa es que no puedes evitar que la gente te mire. Bueno, en mis tiempos de joven, no lo niego, me encantaban las multitudes. Entonces llegamos a tocar frente a 5,000 personas. Campañas con Ivy Ávila, con Rabito, en la Plaza de Todos, en la Polina, conciertos y cosas. Gracias a Dios, los testigos consecutivos fuimos músicos oficiales en la ciudad. Y hubo mucha competencia. Como que querían también entrar y se saltó la puerta, pero Dios nos misericordia de nosotros que nosotros en aquel tiempo. Para el que otro músico era algo de vanagloria. ¿Por qué? Porque cuanta más gente mejor y puedo recibir más lo que yo tengo en lo que yo soy. Cuando realmente la gente, sobre todo los músicos, nunca se debe olvidar de que si es una cuerda, es un tono, es un rasgueo X, es para aquel que estás tocando, es para Dios. No puedes evitar que la gente te mire. No puedes evitar que la gente diga qué se tocó, o gente que diga qué se tocó, o gente que diga wow, tú sabes, no sé, esas opiniones. Pero cuando lo haces para Dios, lo que importa es que Dios opinó al fin de cuentas de las boqueras que hiciste, de lo que tocaste, de lo que danzaste delante del Señor. Si fue para Él, Dios sabe glorificar. Si fue para ti mismo, pero la gente va a decir que padre bailó, que padre danzó. Pero si como usted pasó, no va a pasar porque ha recibido su recompensa. Pero es cuando Dios. O sea, ya para terminar, la gente habla de Juan el Bautista,
Él no era músico, no porque fuera músico, pero era el bautista, porque se hubiera glorificado a Dios, haciendo el trabajo que Dios lo dio a hacer. Mucha gente quizás lo elogiaba, wow, es un gran profeta, porque se ve que tenemos un profeta maravilloso que está bien enviado. Pero cuando Jesús mismo elogió a Juan, estamos hablando de alguien que no tiene ningún tipo de equivocación, ningún tipo de otro sentido de palabra o qué sé yo, ni doblez. Pero cuando Jesús dijo de Juan y Dios dijo que más que profeta y más que esto, aquí y allá, que se sabe, cuando Jesús elogia a Juan, fue maravilloso porque él mismo está reconociendo que lo que está haciendo glorifica su nombre, glorifica su mismo ser como Dios que vino a servirle. Y bueno, entonces cuando glorificamos a Dios con nuestra música, glorificamos a Dios con nuestros movimientos, con nuestra danza, con nuestro cántico, como dice el pastor, a veces cantamos como patos con anginas, ¿no? Sin anginas o sin neo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no somos profesionalismo para nosotros, sino que la alabanza suba. Yo conocí guitarristas, hermano, super guitarristas, no, mis respetos para ellos como guitarristas, pero el canto es hueco, porque es para la gente. He visto gente con 2, 3 tonos y apenas se los mueve, pero eso es glorificado porque es para el Señor. Sí. Entonces, como dice usted, pastor, la gente que lo hace para la gente ya tiene su recompensa y se goza en ella. Pero realmente de parte de Dios no creo que le den una opinión positiva. Así es. Está la historia de un concertista, un muchacho, no recuerdo si era violinista o pianista. El caso es que este muchacho estudia bajo la dirección de un maestro y lleva a cabo un concierto. Se termina el concierto y toda la gente puesta de pie empieza a aplaudirle, a ovacionarlo de pie, 5 minutos de ovación. Y había un señor sentado allá en la esquina, en un rincón, que estaba sentado, no se paró, no se movió para nada, no hizo ninguna gesticulación, nada. El muchacho, el concertista, estaba serio, tranquilo, o sea, así, serio. Termina el concierto, ¿verdad? Y ofrecen ¿cómo le llaman? Una gala, un cóctel, no sé cómo le llaman, donde solamente gente muy escogida está junto con el pianista y todos felicitándolo y todos aplaudiéndole. Y entre todos esos estaba ese viejito que estaba en aquel rincón. Ese viejito llega, hermanos, y le da una palmada en la espalda al músico y le dice: muchacho, lo hiciste bien. Y entonces, y nada más entonces, el muchacho esbozó una sonrisa. ¿Quién era ese viejito? Su maestro. Ese era su maestro. En el concierto, entre la multitud, todo el mundo lo ovacionaba, todo el mundo pero para él todo eso era hueco, para él todo eso carecía de valor. Lo que realmente tuvo valor fue aquella palmada que su maestro le dio en la espalda y le dijo: lo hiciste bien. O sea, el maestro no estaba desbordando de alegría, no estaba, no sé, haciendo un escándalo ahí por el... No, lo hiciste bien. Para eso, para el músico, eso fue lo máximo, lo que mencioné. Cuando lo hacemos para nuestro Dios, no hay nada mejor que cuando Dios nos dice: bien, bien. ¿Me explico? Ok. Entonces, ese es uno de los principios, hermanos, en espíritu y en verdad, con toda la sinceridad, con toda la devoción, con todo lo que está en nosotros para Él, en espíritu y en verdad, de acuerdo a la revelación de Dios que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Dijimos que la verdad, hermanos amados, es una característica de Dios, es algo que caracteriza a Dios. Dios es verdad. Es intrínseca al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que es intrínseca? Quiere decir que es algo que está ligado a su naturaleza. Es algo que no se puede separar del Espíritu Santo. La verdad es intrínseca a Él, ¿sí? La verdad, hermanos amados, está también en el corazón del Evangelio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está encarnada en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa palabra, hermanos amados, encarnada en Cristo,
es la que nos habla, es la que nos dice que la adoración debe de presentarse a Dios de acuerdo con la verdad del Padre que se revela en el Hijo y se recibe por medio del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Los que abogan por una adoración que pone a un lado la verdad y las doctrinas de la palabra de Dios, en realidad están descartando el único fundamento para la verdadera adoración. Si yo echo a un lado la palabra de Dios y empiezo a adorar cualquier cosa o lo que sea, o a Dios mismo, echando fuera la palabra que Dios ha revelado, entonces le estoy quitando todo valor a mi adoración. ¿Por qué? Porque no entiendo por qué adoro, porque no entiendo qué adoro, porque no sé la manera correcta de adorar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Hechos, que cuando Pablo y Silas, si mal no me acuerdo, ese es el episodio, cuando echan fuera un espíritu de pitonisa de una mujer, dice que la gente se amontonó por el escándalo que traían. Y dice la Biblia que muchos, la mayoría, dice, no sabían por qué se habían reunido. La mayoría no sabían por qué estaban allí. Hermanos, qué terrible es estar en una congregación donde se predica la palabra de Dios, donde se nos habla la verdad y no saber qué estamos haciendo ahí. No saber a quién venir a adorar. No sabemos a quién adoramos. No sabemos adorar al pastor o al músico o a quién. Qué terrible es, hermanos, que a veces mismos predicadores no sabemos ni por qué estamos aquí. Cuando estaba yo en el Instituto Bíblico, había una hermana que ahorita está en Mozambique, en Zimbabue, en otros lugares. Ella era líder de jóvenes en su iglesia. Y cuando estábamos en el Instituto Bíblico me invitó a predicar allá con los jóvenes. Pero antes de invitarme a mí, había invitado a otro estudiante del Instituto Bíblico. Y lo primero que le pregunta al estudiante aquel: ¿y cuántos jóvenes se reúnen? No, pues ya le dijo más o menos cuántos, ¿verdad? ¿Y cuánto se recoge de ofrenda? Y le dijo Erika: no, déjame invitar a alguien más. Y ya fui, me invitó a mí. Déjame, le digo a alguien más, le dijo. Y ya fui, me dijo a mí. A veces no sabemos ni por qué estamos aquí, hermanos. O sea, tenemos que conocer la verdad y en base a esa verdad adorar a Dios. ¿Estamos? Amén. El segundo principio clave que rige la adoración cristiana, hermanos, consiste en que la práctica de la adoración cristiana debe de corresponderse con la norma del Nuevo Testamento para la iglesia de nuestros días. Quiere decir, hermanos, que hoy los creyentes deben desear y procurar y esperar como norma para la iglesia la adoración que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento hablamos de Cristo para acá. De Cristo para acá, hermanos, se han levantado muchos, pero que muchos predicadores con una nueva revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Qué se tiene que hacer con eso? Tírelo a la basura. ¿Por qué? Si es del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos, y dice: si alguno añadiere a las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22, Miguel, ¿qué dice por ahí? Dice: Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. ¿Sí? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. ¿Y qué pasa si le quitamos, Miguel? La que sigue. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía o de profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, cualquier otra revelación, hermanos, que pretenda extender la revelación bíblica, debe ser tomada, como dijo la hermana Patti, como anatema. Cualquiera. Yo estuve en la isla de Patmos, dice por ahí esta señora, y fui arrebatada y estuve en el corazón de Dios y Dios me dio esta revelación. Tíralo a la basura. Cualquier revelación que pretenda extender, hacer mayor esta revelación que ya tenemos, hermanos, no proviene de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Bien claro. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay
Porque hay tantas situaciones, hermanos, en las iglesias, porque hay tantas situaciones que vemos en las congregaciones, hermanos, que alejan al creyente de la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que, y permítame o perdóneme que recurra siempre a las mismas imágenes, pero porque hay gente, hermanos, que sale corriendo a comer zacate, porque hay gente, hermanos, que, por ejemplo, en Estados Unidos hace algunos años, gente que entraba a la iglesia con pañales, porque si no son como niños no entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿por qué se dan ese tipo de cosas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque se acepta otra revelación aparte de la que está en las Sagradas Escrituras. Porque hemos llegado, hermanos, al punto en el que la iglesia está, como dice la palabra del Señor, los griegos buscan sabiduría y los judíos señales. Llegamos a ese punto, hermanos, en la iglesia de nuestros días. A lo mejor no somos griegos y judíos, pero somos gentiles que están buscando, hermanos, sabiduría, una revelación nueva, una palabra diferente, una palabra que agrada, una palabra que gusta. Los griegos buscan sabiduría. Pero hay otros que ven por tu milagro y campaña de sanidad y milagros. Yo no tengo nada en contra de la sanidad milagrosa. Yo creo en la sanidad, yo creo que Dios puede obrar. Pero creo que no es la forma de vender el evangelio, no es la forma de presentar a Jesucristo. La gente necesita saber que más que un sanador, en Jesucristo tenemos un salvador. Que más que un milagrero, Jesús es un salvador que viene a traer perdón a nuestras vidas, a traer perdón por nuestros pecados. Hermanos, tenemos que buscar adorar a Dios conforme a su palabra, conforme al evangelio, conforme a las enseñanzas bíblicas que tenemos. Oye, ahora, hermano, sí. ¿y por qué? A mí se me hace triste de la pandemia para acá, porque yo esperaba, no sé, algo mejor en los cristianos. Y a mí se me hace triste, y no lo digo que porque sea coda, pero ya para todo se cobra. Ya para una campaña evangelística se cobra. Claro. Si se va a presentar fulano o mangano que le canta al Señor, se cobra y la tarifa es cara. Por ejemplo, yo he querido ir con mis hijas, y créanme, para pagar por todos nosotros, a mí, pues es lo que prácticamente, por así decirlo, gano en una semana. Entonces, Si no es que más. si no es que más, entonces a mí se me hace feo y triste, porque yo recuerdo las campañas pasadas que no se cobraban y se juntaban buenas ofrendas. Se supone que las ofrendas son precisamente para cubrir los gastos y las necesidades de los que se vayan a presentar, porque bien el trabajador es digno de su salario, ¿verdad? Los que trabajan para Cristo. Sí, pero ya es triste ver eso, que para todo estén cobrando, y hay mucha gente cristiana muy humilde que desearía estar allá y no va porque cobran y caro. Jesús fue muy claro, hermanos: harán mercadería de vosotros. Y es lo que están haciendo. Es algo, hermanos, en lo que yo creo que necesitamos también poner atención, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Tristemente los pastores. Exactamente. Tristemente nosotros los pastores somos los que le abrimos la puerta a ese tipo de gente. Y los dirigentes, los meros, los presbíteros, con todo respeto, ¿verdad? Porque conozco a muchos de ellos y son una lindura. Pero tristemente se están dejando llevar por esas corrientes. Hay muchos detalles, hermanos, en los que ahorita no podemos ahondar mucho, pero ciertamente, hermanos, mucha gente, miren, Jesús echó fuera a los cambistas del templo porque estaban lucrando con la adoración de la gente. ¿Se acuerdan que vimos, hermanos, que muchos vendían sus vacas, sus ovejas y traían el dinero Sí. compraban su ganado en Jerusalén para traer sus ofrendas? Pero como no eran del templo, no servían, no eran aceptas para la ofrenda, para el sacrificio. ¿Qué hacían? No, pues cómprame uno de los de aquí. Pero es que ya traigo ese. No, pues yo te lo compro, para que aquí se purifica, aquí se santifica, ¿verdad? Aquí le echamos agua bendita. Y tenían que vender su ganado ahí en el templo a un precio bajo para comprar un becerro ya consagrado a un precio muy alto.
Pero como tú no traes dinero del templo, tu dinero aquí no vale igual que el de adentro es dólares, de acá afuera es peso mexicano. Necesitas cambiarlo ahí con los cambistas, cambia tu dinero porque vienes de afuera, ¿va? Y los cambistas ya están adentro, ya son dólares santificados. Cambia tu lana, ¿va? Y entonces sí ya vienes y me compras mi becerro. Y allá va el moro, va a cambiar su shekel por 20, sus 20 shekels de afuera por su shekelcito de adentro. Por eso Jesús, hermanos, purificó el templo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué echó fuera a los que vendían palomas? ¿Por qué echó fuera a los que vendían ovejas y todo eso? Porque estaban dentro del templo, hermanos. Miren, el templo no era como los templos de ahora. El templo era un edificio chiquito donde estaban el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa de los panes de la propiciación y el candelabro. Nada más. Este era un edificio chiquito. El resto eran patios. La gente adoraba afuera. Ahora, póngase a orar con las vacas pasando ahí enfrente de usted. Si no le ponen un pisotón, le avientan un premio. Póngase a orar, hermano, entre las borregas, entre las chivas, póngase a orar ahí. ¿Por qué echó Jesús a los cambistas? ¿Por qué echó Jesús a los que vendían ganado? Porque estaban entorpeciendo la adoración de la gente. Hermanos, y aquí para los que están en internet, tengamos cuidado de no ser tropiezo para que la gente venga a adorar a Dios. Para que la gente venga a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Que no seamos nosotros, hermanos, hallados como piedras de tropiezo. Porque imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual llegan los tropiezos. Entonces tenemos que tener cuidado de que nuestra adoración, hermanos, se sujete a las normas bíblicas del Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Amén. Una manera decisiva, hermanos, de alabar a Dios es cuando cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de invitaciones y exhortaciones a cantar al Señor. Podemos hablar, por ejemplo, de 1 de Crónicas 16:23, del Salmo 95:1, del Salmo 96:1, 98:1, del 100:1, y por mencionar algunos nada más. Pero hay muchos textos. El más conocido creo que sería el Salmo 150. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su firmamento. Cántenle con salterio, con arpa, con panderos, con el candor de la danza. El Salmo 117. En fin, es importante, hermanos amados, que nosotros, y el 118, es importante, hermanos, que nosotros entendamos. En las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos de adoración como los que siguen. Miren, en el momento del nacimiento de Jesús, ¿quiénes cantaron? Los ángeles, Lucas 2, del 13 al 14. Por ahí están las citas, creo, Miguel. Lucas 2, del 13 al 14, ¿sí están? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tenemos el ejemplo también, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento. Era una iglesia que cantaba. 1 Corintios 14:15, ¿qué dice? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Lo que decía ahorita Eve, la Biblia nos invita a cantarle a Dios con inteligencia. O sea, no vamos a subirnos a cantar, ¿verdad?, sin pensar o sin entender lo que estamos cantando. No, Por eso cuando se ofrece un canto, tiene uno que haberlo ensayado uno en su casa. Ajá, y si no lo saben, No. hermanos, ¿me ayudan? ¿Oh, sí? Porque no ¿Por qué? Porque es para Dios. Ah, pues ahí como me salga. ¿Cómo que es para Dios? No. O sea, tenemos que entender, hermanos, tenemos que ser sabios en nuestra adoración al Señor. Es el Rey de Reyes, el Dios de toda gloria, de toda honra, el digno de toda alabanza. Entonces, aleluya. Pero ahí cuando habla con el entendimiento, sí, hacerlo con todo el corazón y eso, ¿verdad? Pero ahí cuando habla con el entendimiento, ver exactamente y escuchar exactamente qué es lo que estamos cantando, qué es lo que dice el canto que estamos cantando. Exactamente. Porque se han metido cada canción. Por ejemplo, hay un canto, a mí me gustaba mucho cuando yo era joven,
y está muy pegajosa. Dice, hay muchas formas de alabar tu nombre. Y luego como dice, remolineando, alabaré a Jehová. Entonces, trajo mucha polémica ese canto, pero si se pone uno a meditarlo bien, realmente no es correcto. Realmente no es correcto, porque a partir de ahí fue cuando, y quizás otros cantos también, cuando empezaron en los altares a remolinear, entre comillas, a danzar, y no digo que la danza sea mala, ¿verdad? Pero ya ahorita en los altares está más que danza, propiciando a eso, todo eso propició a algo más, una simple, bueno, no simple, ¿verdad? Una danza en el altar dio propicio, dio principio para que la danza se fuera más allá de una simple danza, y ahora están con el reggaetón en los altares, y los he visto en la tele y en cultos que salen en YouTube, ¿verdad? En cultos en vivo, ¿cómo se dice? Bailando reggaetón cristiano, entre comillas, en plena adoración a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas danzas? Dieron propicio a que la danza se fuera más allá de una danza. Hay un detalle. Cuando es esa canción que dice, hay muchas formas de alabar tu nombre, yo los invitaría a que leyeran el capítulo 4 de Juan, donde Jesús dice, es necesario que a los que adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que adoren. Hay una sola manera de adorar a Dios y tiene dos requisitos indispensables, esa única manera. Ya es que no hay muchas. De hecho, hay un canto muy sencillo y muy bonito, muy antiguo, que es maravilloso. Dice, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Es bonito. El problema es cuando durante la semana andas pecando, andas haciendo cosas, andas robando, andas golpeando a tu prójimo, a tu ya, y vienes que ese canto, con mis labios y mi vida, espérate, ¿qué quieres engañar? Entonces, una forma de poder alabar a Dios es nuestro testimonio. Dios no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Ahora, usted puede poner en su lugar a alguien y hacer justicia, pero dejar que tu carne entre por medio, ya se vuelve injusticia, cuando la justicia de Dios es como trapo de inmundicia. ¿Qué pasa? Cuando venimos y cantamos a Dios, ese sencillo canto tan maravilloso, tan bonito que es, muy antiguo y muy hermoso, si no vivimos lo que estamos cantando, realmente volvemos a lo mismo. No estamos hablando que en espíritu o en verdad. Ajá, ninguna de las dos se cumple. Es lo que decimos, es lo que dice mi esposa, dice usted, y dice la palabra, que Dios realmente lo que recibe es la carne no puede alabar a Dios, excepto lo que Dios siembra en ella para su gloria y para su honra, pero realmente vamos a adorar a Dios, tiene que ser en espíritu, como dice usted, no vamos a adorar a salir de tu cuerpo, de así entendido, y cuando dice la verdad de sacar en el espíritu, pero no en una parte. Por eso esa primera dice, aún mi carne cantan a Dios vivo. Es donde usted dice, pastor, cuando es en espíritu y en verdad, es lo que realmente estamos cantando, lo que estamos viviendo. Entonces, vemos que hay ejemplos de alabanza, de adoración en la iglesia, ¿sí? Ahora, el propio Jesús también cantaba. Así es. El propio Jesús también cantaba. Vamos a ver esto, miren, una de las tradiciones judías de la Pascua incluye 4 copas de vino que representan las 4 promesas de Dios para Israel que fueron liberados de Egipto. Éxodo, no sé si lo tengo ahí, Miguel, Éxodo 6 del 6 al 7. Éxodo 6 del 6 al 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con mi brazo. ¿Sí? Número 1. Número 2. Brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué más? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahí está la segunda. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Síguele. ¿Son todas? Ok. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Ok, bueno, la tercera promesa ahí sería, vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios,
que os sacó de las tareas de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La tercera sería, sabrán que yo soy Jehová, o sea, tendrán conocimiento de Jehová. La segunda dijimos, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. A ver, en el 1, mijo, a lo mejor en el 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, ok. Esas 4 copas, hermanos, que se beben en 4 diferentes ocasiones durante la comida, según lo dice Larry Hodge en su libro La bendición Torah. Esas 4 copas, hermanos, los judíos junto con esas 4 copas cantan lo que se llama el Halel. El Halel consta de los salmos 113 al 118. Es lo que se canta en la fiesta de la Pascua. Estos salmos son llamados así porque en hebreo comienzan con la palabra Halel, que es aleluya. Es Halel, no Halel. Sí, es Halel. Los judíos también lo llamaban el Halel egipcio, porque son un recordatorio de la liberación de Egipto. Según la tradición judía, después de beber la segunda copa de vino, se cantaba la primera parte del Halel, que son los salmos 113 y 114. Más tarde, después de beber la cuarta copa, se cantaba la segunda parte del Halel, que son los salmos 115 al 118, para así terminar la comida. Esto es precisamente, hermanos, lo que observamos en el relato de los evangelios en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, que dice la palabra: y cuando hubieron cantado el himno, es decir, la segunda parte del Halel, salieron al monte de los olivos. Lo que llama la atención aquí, hermanos, son los salmos 117:2 y 118:29. No sé si los tenemos ahí, Miguel. 117:2. Dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esto es lo que Jesús estaba cantando, hermanos, el día que fue arrestado. O sea, eso es algo, hermanos, se me quiere la piel, en serio. Amén. ¿Qué es lo que Jesús estaba cantando antes de ser crucificado? Antes de ser lacerado, golpeado, que se burlaran de él, en fin, todo lo que el Señor padeció. Esto es lo que Jesús estaba cantando, hermanos. Salmo 118:29, Miguel. Alabad a Jehová, dice ahí. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo no sé si usted se imagine, hermano, o si pueda ver en esos textos el ejemplo tan maravilloso de adoración de Jesús. Estaba a unas horas de ser crucificado. Estaba a momentos de ser arrestado, de ser llevado ante Caifás y Anás, de ser golpeado, escarnecido, abofeteado, escupido, en fin. Y él estaba cantando esto. O sea, es algo, hermanos, que dice uno, ¿cómo es posible? Pero es que él era la personificación de la fidelidad y de la bondad de Dios. Amén, aleluya. Él era la personificación, hermanos, más clara de lo que Dios estaba planificando para nuestra redención. Y él canta este Halel, alabando y glorificando a Dios por su fidelidad, por su bondad, porque él es misericordioso. Y estando a unas horas de ser muerto. Tremendo, ¿no? O sea, tenemos un ejemplo, hermanos, tremendo. Ojalá que cuando nosotros estemos en una situación difícil, ojalá nosotros también podamos decir: Dios es fiel. Amén. Dios siempre es bueno. Amén. Siempre es misericordia. Ojalá que siempre tengamos una palabra de alabanza a Dios, aún en esos momentos de angustia, Amén. en esos momentos difíciles. Que siempre, hermano, siempre nuestra confianza en Dios se sostenga a pesar de lo que sea, de lo que venga, de lo que tengamos que afrontar. Amén. Amén. Las canciones de los creyentes en el Nuevo Testamento, hermanos, se cantaban con la mente, es decir, con un idioma humano conocido.
o con el espíritu, es decir, en lenguas. Primero los Corintios 14:15, ya lo leímos, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, lo que mencionaba ahorita Abel. Es necesario, la hermana Pat igual, es necesario que entendamos lo que estamos cantando, que no estemos con que unos lavaban, otros planchaban, pero todos alababan al Señor. O sea, es necesario, hermano, que sepamos lo que se está cantando. Miren, por eso es que se está usando este equipo, hermanos. Por eso es que se está usando este equipo por muchos años. Antes, ustedes allá abajo tienen un proyector de acetatos. ¿Se acuerdan? Antes usábamos los himnarios de Gloria y Triunfo. Ojalá pudiéramos aprendernos otra vez esos himnos que fueron y siguen algunos de ellos todavía siendo de grande bendición. Ojalá y podamos aprenderlos. Pero antes se usaban los himnarios, luego se empezaron a usar los acetatos. Ahora tenemos este equipo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no estemos cantando barbaridades, hermanos. Para que sepamos lo que estamos cantando y entendamos lo que estamos cantando, hermanos. Que no vengamos aquí a alabar al pastor, como les decía, ¿va? De aquel video que me enseñaron donde estaban en un culto al norte de la ciudad, en una congregación, donde no solamente era rap, o sea, no solamente era música. Bueno, cada quien sus gustos en cuanto a música, ¿no? A mí el reggaetón y todo ese tipo de música para nada, pero deje usted eso, o sea, ¿a quién estaban alabando? A los pastores, a la iglesia y a los músicos. O sea, tenemos que tener claro, hermanos, qué es lo que estamos haciendo. En la oración igual, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. ¿Qué es eso de que dinero ven a mí, dinero ven a mí? ¿Qué es eso? Mejor ponte a trabajar y el dinero va a llegar. ¿Me explico? Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos a quién estamos adorando, por qué lo estamos adorando y de qué manera Él se agrada de nuestra adoración. ¿Estamos? Amén. ¿Preguntas en cuanto a la alabanza y adoración en la iglesia? ¿No? Ok, espero que la semana que entra no me falte porque vamos a hablar de Jesús y las limosnas. Así que no se lo pierdan la semana que entra, ¿ven? Ok, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar a nuestros hermanos que están en internet, les invitamos para que no se nos desconecten, vamos a suspender la transmisión, lo que es la hora del culto, de la alabanza, y nos volvemos a conectar a la 1 de la tarde para la predicación de la palabra. Que Dios me los bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Dios, gracias porque hemos aprendido un poco más y seguimos creciendo, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús queremos suplicarte que bendigas nuestras vidas con esta palabra, que la grabes en nuestro corazón y que sea edificación para nuestras vidas, Señor, y que cada alabanza, que cada acto de adoración, Señor, que nosotros traigamos delante de ti, Padre, lo podamos hacer con todo nuestro corazón, Dios. Que no haya en nosotros, Señor, una máscara que quiera fingir algo que no somos, Señor. Ayúdanos para que podamos adorarte con inteligencia, con sabiduría, entendiendo, Señor, la manera correcta en la que tú esperas que te alabemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.